Bueno, pues muy bien, buenos días nuevamente. Entonces, pues voy a empezar. Vamos a dar continuidad a, a lo que, ahora sí que valga la redundancia, lo que continúa con el sistema digestivo, que es ver el intestino delgado. Ya vimos ayer estómago, cuál es su función, todas las glándulas que tiene, qué secretan esas glándulas y para qué nos sirve la secreción de esas glándulas, ¿no? Las sustancias que secretan. Entonces, le voy a compartir la pantalla para continuar y seguir ahora hablando del intestino delgado. Bien, no sé si ya pueden ver ahí la presentación. Sí, profe. Bien, Sí, gracias. profe. Muy bien, entonces, bueno, vamos con el intestino delgado, que es continúa la estructura que se continúa después del estómago. Y aquí, como podemos ver en la imagen, está el estómago y recuerda que aquí hay un esfínter, que es el píloro, y da continuidad. Entonces, se continúa con el intestino delgado. Y el intestino delgado tiene 3 porciones de manera general, como podemos ver en la imagen, que es el duodeno, y es esta curvatura que ven aquí, que es como simula una letra C, ese sería el duodeno. Se continúa con el yeyuno, que está en color, digamos que más azul, color azul, más o menos un tono así. Y el yeyuno se continúa con el ilion, que está esta parte, la parte media del abdomen, si hablamos de manera en el aspecto clínico.
que sería mesogastro e hipogastro. Y entonces el ileón va a entrar en contacto con el intestino grueso, con el colon, con la parte ascendente del colon, ¿sí? Y ahí donde entra en unión con el colon termina, ¿no? Entonces, prácticamente el duodeno, el yeyuno e el ileón forman el intestino delgado. La longitud total del intestino delgado es de 6 a 7 metros aproximadamente y un diámetro de 2.5 centímetros en promedio. Entonces, vean, de 6 a 7 metros en lo que mide nuestro intestino delgado, solo que se está pues enrollado o distribuido de tal manera que toda esta longitud se encuentra en la cavidad abdominal. Alguna de las funciones es darle continuidad a lo que se viene haciendo en el proceso digestivo con el primer bolo alimenticio, después el quimo, ya se está preparando aquí en el estómago el quimo, de tal manera que la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, eso que vemos aquí, es darle seguimiento y finalizar esos procesos digestivos y va a recibir aquí ya al quimo como tal, ya es quimo cuando llega al intestino delgado. Entonces va a finalizar esos procesos de digestión y no solamente eso, sino ya va a absorber los nutrimentos, la expresión mínima de lo que hemos ingerido, ¿sí? O molecularmente hablando, en su mínima expresión para que puedan ser absorbidos. Entonces, como ven aquí en la imagen, esta forma de C que tiene el duodeno es porque por arriba tiene el hígado, va a entrar en contacto o se va a comunicar con el hígado, y aquí en medio, por eso decir de la C, tiene contacto con el páncreas, lo vamos a ver más adelante, para que reciba la secreción de ambos y entonces lleva a cabo todo este proceso de digestión. Y aquí como podemos ver ya en esta imagen, en este acercamiento, lo que les comentaba, están viendo al duodeno, que tiene esta forma de C, aquí está. Arriba tenemos al hígado, aquí está la vesícula biliar por debajo, y en una porción, en esta curvatura que tiene el duodeno, existe una estructura que se llama ámpula de Vater. Aquí, esta ámpula. Voy a acercar un poquito, así lo pueden ver. Esa es la ámpula de Vater. Aquí va a recibir por medio de unos conductos la secreción del hígado y de la vesícula biliar aquí en el conducto común biliar o conducto biliar aquí. Esto recibe secreciones del hígado y recibe también secreciones del páncreas, ¿sí? Por el pancreático común. Vean, aquí los dos conductos, tanto del páncreas como del hígado y de la vesícula que aquí confluyen, en la ámpula de Vater van a secretar todo lo que le van a enviar. Entonces aquí llega y aquí hay un esfínter, aquí hay un músculo. Este músculo también va a estar abriendo y cerrando de acuerdo a la cantidad de secreción que se requiera para llevar a cabo el proceso de digestión todavía y de absorción de nutrimentos aquí, en esta porción del duodeno. Muy bien. Y tenemos que aproximadamente mide 35 centímetros el duodeno, ¿sí? Y se llama así porque normalmente lo medían por dedos, y entonces medía 12 dedos o 12 pulgadas, por eso se llama duodeno. En centímetros equivaldría a 35 centímetros aproximadamente. Y como les comentaba, va del píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal, aquí, donde ya se continúa con el duodeno. También ahí vamos a ver que el propio intestino delgado, aquí en el duodeno, secreta enzimas, ¿sí? Y va a recibir, como dice la imagen, secreciones de la vesícula y del páncreas, ¿de acuerdo? Y aparte de todo eso, después de llevar todo el proceso digestivo, ya que aquí, en esta área, ya se hizo o ya se fragmentó o se fraccionó el alimento del quimo, entonces ya está en su mínima expresión esos macronutrientes para poder ser absorbidos, mientras no pueden ser absorbidos. De tal manera que hay células que van a absorber todos esos nutrientes, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí, bueno, en esta imagen nada más estamos haciendo mención de lo que es el yeyuno, que mide aproximadamente 3 metros de longitud, es más largo.
y se lleva perdón, la absorción de algunos nutrientes todavía. Es decir, en el ilion se lleva en porcentaje la mayor absorción de nutrientes, pero todavía en el yeyuno se pueden absorber cierta cantidad de nutrientes y también agua. Y en lo que respecta al ilion, este mide un poquito más, 3.5 metros, y va desde el yeyuno hasta la válvula ileocecal que vemos aquí, que les he comentado, que es la válvula ileocecal, o sea, entra en contacto con el intestino grueso, con el ciego, que es esta parte aquí donde se encuentra por abajo, aquí el apéndice, y arriba está el ciego, es la parte, una porción del intestino grueso, que es el colon ascendente, esa es porción del colon ascendente. Y aquí entonces está la válvula ileocecal, hasta ahí es donde termina el ilion. Y ya empieza a haber, histológicamente hablando, alguna diferencia con las demás porciones del intestino delgado, porque empieza a haber placas de tejido linfoide, y empieza a haber o empieza a existir existe la presencia de flora intestinal, ¿sí? Entonces ya empieza a cambiar ahí también con respecto a la presencia de otras células u otros microorganismos diferentes a este nivel, y se va a continuar con el intestino grueso, que lo vamos a ver más adelante. Aquí todavía hay cierta absorción de nutrientes o de nutrientes. Bien. Ahora, el intestino delgado, vamos a ver que tiene una estructura de cierta manera también de pliegues, como ven en la imagen aquí arriba, que simula o se parece todavía a la del estómago que yo les había comentado. Solo que aquí, en el intestino delgado, vamos a encontrar vellosidades. Bien, vean, este corte lo vamos a llevar de esta manera sistemática. Hagan de cuenta que es un tubo, ¿sí? Ese es el tubo, el intestino delgado es un tubo, y en ese tubo que haces un corte, podemos ver estos pliegues que están observando en la imagen. Tiene estos pliegues, que es parecido a lo que tiene el estómago. Y estos pliegues simulan o van a tener vellosidades, mejor dicho. Va a haber una vellosidad sobre otra vellosidad. Imagínense ustedes una alfombra que es muy, que su tejido, su textura es muy pachona, ¿sí? Tiene mucho tejido, entonces es una alfombra que en un momento dado está enrollada. Si ustedes enrollan esa alfombra, queda un hueco por dentro, ¿sí? La luz del tubo. Más o menos tiene esa estructura el intestino delgado o el colon, el duodeno en esta sección. Y entonces podemos ver que ese tubo, cuando se hace un corte transversal, pues tiene estas vellosidades, ¿sí? Y vean este pliegue, ¿sí? Lo que les comento. Se hace un pliegue, ese es el pliegue que está aquí arriba, que se puede ver macroscópicamente, ese es el pliegue. Y entonces simularía estos repliegues que tiene aquí, ¿sí? Esos hundimientos que hay. Y esos a su vez, estas válvulas que llaman válvula conivente, o sea, este pliegue, esta válvula conivente contiene en esta imagen que podemos ver estas vellosidades, o sea, tiene otras rugosidades, por decirlo así, ¿sí? Otras elevaciones de hundimientos, ¿de acuerdo? Que simulan en esta imagen. Entonces, aquí está mi válvula conivente, que es esta. Y esta válvula conivente, a su vez, tiene vellosidades, que son estas. Perfecto. Y entonces se va distribuyendo así todo el tejido, o todo el epitelio que tiene nuestro intestino delgado. Y aquí está un corte donde se pueden ver, vean, esa es la válvula conivente, y dentro de la válvula conivente, o sea, dentro de esta elevación y esta hendidura, existen entonces vellosidades, que son estas que estamos viendo aquí. Esa es la vellosidad, le vamos a hacer otra imagen más abajo, y ¿qué es esta? Esa es la vellosidad. Ahora, esta vellosidad a su vez tiene microvellosidades, o sea, todavía tiene más superficie de contacto, ¿sí? Esta imagen que ustedes están viendo aquí abajo, esta es la vellosidad. Y esta vellosidad tiene microvellosidades, es decir, voy a hacer un acercamiento, esas son células que están distribuidas en la vellosidad, y esas células, vean ustedes, tienen aquí microvellosidades, ¿sí? Que serían estas. Esas son las microvellosidades, que es un corte de esta célula,
que es el enterocito, y este enterocito tiene vellosidades. Recuerden ustedes más o menos como de lo que estábamos hablando en cuanto a el sistema respiratorio, que ese epitelio tiene microvellosidades. Bueno, aquí es algo parecido, solo que estas son extensiones o prolongaciones del propio citoplasma, son digitaciones, van saliendo. Recuerden a los podocitos que habíamos comentado también en renal, en fisiología renal, es algo parecido, son prolongaciones citoplasmáticas que se extienden y forman igual aquí algunos huecos, por decir así, unos hundimientos, y con la finalidad de aumentar la superficie de absorción. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a tener una mayor superficie de absorción, y entonces estas vellosidades que vemos aquí representadas en el esquema tienen microvellosidades. Es decir, que cuando hablamos de microvellosidades estamos hablando de la propia célula o del enterocito que está aquí distribuido en toda la vellosidad. ¿Sí? Y entonces de esa manera aumentamos la superficie de contacto para que todos los nutrientes y cada una de nuestras células, en cuanto a, hablando de los enterocitos, puedan absorber y generar que los nutrientes que están de este lado en la luz del estómago pasen a la circulación. ¿Sí? Van a pasar a la circulación porque si ustedes ven aquí en la vellosidad, ¿sí? Aquí está todos los enterocitos aquí distribuidos. Ajá, aquí está su membrana basal. Bueno, pues tienen contacto aquí con vasos sanguíneos. Hay una porción del vaso sanguíneo, o en este caso de capilares de origen arterial, ya lo vimos, aquí está el lecho capilar, ¿sí? Entonces, aquí son capilares, entonces aquí son capilares arteriales y capilares venosos. Y en medio, esto que ven en amarillo, es un conducto quilífero, así se llama, que tiene que ver con el sistema linfático. Entonces tenemos linfa, que es el conducto quilífero, que es linfa. Tenemos vasos sanguíneos, que en este caso, bueno, serían no puede ser. Bueno, capilares, ¿sí? Capilares arteriales y capilares venosos. Entonces, permiten el paso, absorben nutrientes los enterocitos de la luz del estómago, perdón, del intestino delgado. Creo que hace rato también les dije estómago, discúlpenme, estamos en intestino delgado. Entonces, se absorbe y pasa a la circulación, ya sea al lado arterial o al lado venoso y en el conducto quilífero, ¿sí? Que ese es el sistema linfático. Bueno, y una cosa importante aquí, en el estómago no se absorben nutrientes, no hay absorción de nutrientes, se sigue llevando a cabo el proceso digestivo como he mencionado. Lo único que se puede absorber en el estómago es agua como tal y alcohol. El alcohol se llega a absorber a nivel del estómago y pasa a la circulación. Pero nutrientes, los que estamos hablando ahorita en términos generales, como aminoácidos, lípidos o ácidos grasos y glucosa o monosacáridos, no se absorben en el estómago. Todos los demás nutrientes se absorben aquí en intestino delgado, en el duodeno. Ya vemos que aparte también en el yeyuno y un poquito más, menos todavía en el hilo. Lo único que se absorbe en el estómago es el agua y el alcohol. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Muy bien, gracias. Bueno, y aquí también dentro de los enterocitos, entre las células funcionales, que es el hepatocito, se encuentran células caliciformes que van a producir también moco, ¿verdad? Que van a dar protección a los enterocitos para que no tengan ningún problema con el ácido clorhídrico que están recibiendo del quimo del estómago, que viene muy ácido. Entonces, aquí es una aproximación, es un corte transversal, vean ustedes. Aquí está toda la musculatura que ya hemos hablado anteriormente. Y aquí adentro, pues está la luz del tubo o la luz del intestino delgado, del duodeno en este caso. Y ahí vean ustedes las válvulas aquí, ¿sí? Que se están formando y las válvulas tienen vellosidades, que esa es la vellosidad. Vean aquí cómo está
pues los vasos sanguíneos, que es la parte arterial y venosa y el conducto pilífero, y las microvellosidades que se van formando en cada uno de ellas. De tal manera que el aspecto que tenemos es este, que les comentaba, vean, toda la superficie de absorción que tiene nuestro intestino delgado. Sería como una alfombra afelpada, ¿no? Tiene mucha felpa, vean. Ese es el aspecto que tiene nuestro intestino delgado, y aquí viene el quimo. Y aquí entonces se empieza a llevar todo el proceso de absorción de nutrimentos y todavía se termina el proceso de digestión a este nivel. De tal manera que en un corte, o histológico, ¿sí? A nivel de microscopía, es esto, que está la musculatura, que les comentaba, que está la membrana basal, y vean todas las vellosidades que existen, y dentro de las vellosidades están las microvellosidades. Entonces, todo esto son, perdón, toda esta superficie de absorción o superficie de contacto para seguir llevando a cabo la digestión y la absorción, sobre todo, del quimo que está llegando. Bien. Vamos a hacer aquí vamos a hacerlo todavía más microscópico. Entonces no pierdan de vista que estamos hablando de las vellosidades de mi intestino delgado. Aquí está la vellosidad. Y todas las células que están alrededor distribuidas son enterocitos, ¿sí? Pero no solamente hay enterocitos, hay más células, ahorita lo vamos a ver. Y entonces hacemos aquí un corte, ¿sí? Es una aproximación de esta vellosidad. Y vemos que hay hundimientos. Vean, en este recuadro negro nos marca una diferencia. Aquí está la vellosidad, ¿sí? Aquí están los enterocitos, pero hay otro hundimiento, por decirlo así. El tejido penetra todavía más allá del nivel que podemos ver aquí de una vellosidad. Este hundimiento, que también semeja como si fueran las glándulas del estómago, recuerden ustedes que también ahí hay esas prolongaciones hacia más allá de la mucosa, entonces, o a nivel de la mucosa, entonces se llaman criptas. En este caso es la cripta o glándula de Lieberkühn, ¿sí? Recuerden, el estómago pues, eran glándulas, ¿no? La oxíntica y la pilórica. Aquí se llamaría glándula de Lieberkühn. En la glándula de Lieberkühn, ¿sí? Aquí estamos viendo en la imagen, por ejemplo, aquí está el nivel de las vellosidades. Y más hacia abajo, esta es mi glándula de Lieberkühn, ¿sí? Que es esta que estamos viendo aquí. Dentro de esta glándula de Lieberkühn vamos a ver que también hay diferentes células. Entonces, ya sabemos que acá arriba, como nos contaba en la vellosidad como tal, tenemos un tipo celular, que es la célula de absorción, que es un enterocito, y hay células caliciformes que producen moco. Ya en la glándula de Lieberkühn o en la cripta de Lieberkühn tenemos célula enteroendocrina, células regenerativas y células de Paneth. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Y más abajo todavía, si pueden ver aquí en la imagen, vean esta. Esa es una glándula de Brunner, ¿sí? Esta glándula de Brunner también va a secretar moco, lo vamos a ver más adelante. Y ya a nivel de la glándula de Brunner está la capa muscularis mucosae, o sea, la capa de músculo, una capa delgadita que está por debajo de la mucosa, ¿sí? Y estas son las diferentes estructuras o diferentes células que encontramos en una vellosidad, ¿sí? Y también en la glándula de Lieberkühn, ¿sí? Que es un hundimiento más allá que tienen a nivel de las vellosidades. Entonces vemos que esa célula de absorción de superficie pues es el enterocito como tal, y está especializado en la reabsorción de agua, de electrolitos, y también en los productos, llevan a cabo productos finales de digestión. Esto lo vamos a ver ahorita con más detalle. La célula caliciforme, como dice su nombre, pues va a secretar moco. Ya vimos que hay células caliciformes también en el sistema respiratorio. Entonces aquí también van a producir moco para la protección de la mucosa intestinal. La célula enteroendocrina, que les comenté, es también un enterocito especializado en la secreción de agua y electrolitos en las criptas, o sea, en la glándula de Lieberkühn. En ese hundimiento también ahí va a producir o va a secretar agua y electrolitos. Y la célula regenerativa, pues como dice su nombre,
va a producir o va a generar células que se van a ir especializando de acuerdo a lo que se vayan, para lo que se vayan a ocupar desde el fondo de la cripta y van hacia arriba, hacia la punta, hacia la vellosidad, ¿sí? Y esto normalmente se regenera cada 5 días, es decir, nuestros enterocitos se van regenerando, ¿sí? Cada 5 días y obviamente estas células que ya no vamos a ocupar se lisan o hay muerte celular y se tienen que eliminar también a través de las heces. Entonces, constantemente nuestras células se están regenerando a nivel digestivo, ¿sí? O bueno, a nivel del intestino delgado, en este caso en el duodeno. Y entonces también encontramos, como les contaba, células de Paneth que secretan una solución acuosa que también que tiene electrolitos, pero contiene lisosimas. O sea, aquí también tenemos un sistema de protección y esas lisosimas nos van a dar protección contra las bacterias, ¿sí? Pues también tenemos un sistema de protección en ese aspecto. Y lo que les comentaba, la glándula de Brunner, ¿sí? Que se encuentra en la submucosa y libera una secreción alcalina, incluso aquí la diapositiva, perdón, una secreción alcalina con alto contenido de bicarbonato, precisamente para que aquí en esta área donde se encuentra la ámpula o ampolla de Vater, ¿sí? Y aquí en el píloro, que está aquí arriba, ¿sí? Que está aquí recibiendo o está en contacto con el estómago, para precisamente cuando llegue el quimo, que tiene un pH muy ácido, porque trae ácido clorhídrico y todo lo que hemos platicado a nivel del estómago, tiene que proteger a todo el intestino delgado, a toda la mucosa, submucosa, para que no sufra lesión, porque aparte aquí el duodeno está recibiendo también secreción de páncreas, y aquí hay enzimas. Entonces también todo eso debe protegerse el intestino delgado, por eso es que tiene varias glándulas que secretan muco. Ya vimos que hay glándulas de Paneth, glándulas de Brunner y son las calciformes. Entonces las glándulas de Brunner también son muy importantes porque liberan gran cantidad de una sustancia o secreción mucosa, ¿sí? Y alcalina, ¿sí? Entonces tiene que dar lubricación para el quimo que está llegando y aparte de proteger a las células o a los enterocitos, produciendo bicarbonato, una solución alcalina, protegerlo de la acidez del quimo. Ahora, sí. ¿Cuál es la función de las células de Paneth? Producir electrolitos y producir también moco. Déjame regresarla. Aquí están. Secretan la solución electrolítica, secretan lisosimas, que es un efecto bactericida. También nos va a ayudar a tener una protección contra bacterias, no tanto contra virus, pero sí contra bacterias. Recuerden que también los virus, una vía de entrada al sistema circulatorio es a través del sistema digestivo. Entonces, bueno, sí nos pueden haber algunas lisosimas, pero es bactericida, no tiene mucho efecto sobre los virus. Células de Paneth. Y las células de Paneth se encuentran en la cripta, a ver, aquí, del libro. A ver, ahí está, ¿verdad? Entonces aquí arriba tengo a mis enterocitos o las células de absorción, la célula calciforme que va a producir moco, la enteroendocrina que va a ayudarnos también a secretar moco y sustancias como electrolitos. Regenerativa, que es la que se va a especializar, va produciendo nuevas células para que vayan hacia arriba, hacia la superficie, bueno, hacia la luz, el intestino delgado. Cada 5 días aproximadamente es cuando se están regenerando o cada 5 días se regeneran otras células. Aquí está la célula de Paneth, que va a producir la lisosima, va a producir también moco, electrolitos. Y más abajo, acá, en esta imagen se ve la célula o glándula de Brunner. Esta glándula de Brunner va a producir también gran cantidad de bicarbonato y moco o mucina para poder lubricar el quimo y también protegernos de la acidez del mismo. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. No, nada. Y entonces, a ver, bueno, vamos a ver la imagen o la diapositiva de lo que les he comentado, ¿no? De la composición de la secreción intestinal, en este caso del intestino delgado. Y normalmente, así como vimos
composición de la secreción gástrica, lo que contiene, pues aquí, como hemos mencionado, contiene electrolitos, es isotónica con respecto al plasma, o sea, ya tiene más cantidad con respecto al estómago de electrolitos y sustancias, ya se parece mucho al plasma. Su pH es entre 6.5 y 7.5, o sea, aquí ya no está tan ácido como vimos en el estómago, que puede llegar hasta 1, de 1 a 2, entonces es muy, muy ácido. Aquí, ¿no? Ya es más alcalino. Se secreta en mayor cantidad toda esta composición de la secreción intestinal en el duodeno, y conforme va avanzando hacia el ileum, pues ya es menos la secreción. Ya vimos que hay mucina, hay inmunoglobulina A, como les había mencionado. Recuerden que en todas las mucosas y secreciones existe inmunoglobulina A, ¿sí? Ya aquí el sistema inmunológico está precisamente haciendo sus funciones. Hay enzimas, también las vamos a ver, que se encuentran en el borde de cepillo de los enterocitos, o sea, en esas digitaciones, en las prolongaciones celulares, ahí encontramos enzimas para terminar el proceso de digestión, ¿sí? Y entonces obtener la expresión mínima de los nutrientes para que puedan ser absorbidos. Y también tiene, como vimos, por estas secreciones, hay una protección para la mucosa intestinal, ¿sí? Para que no tengamos problema. Bien, ahora, ahí está la imagen que vimos ya, ¿no? De las válvulas conniventes. Las válvulas conniventes, esos pliegues que vemos aquí macroscópicamente, tienen otros pliegues que son las vellosidades, y las vellosidades tienen a su vez microvellosidades, y que sean las células ya, o los enterocitos como tal. Ahora, vamos a una aquí, bueno, yo os había comentado, pero es ya la vellosidad del intestino delgado, que aquí está la vellosidad. Aquí están los enterocitos, aquí todos distribuidos a lo largo de la vellosidad, hasta aquí. Después viene aquí precisamente la glándula o la cripta del Lieberkühn, que acabamos de mencionar. Y en la vellosidad, es lo que les comentaba, ¿no? Aquí está la parte o la circulación arterial, circulación venosa, o capilares venosos o arteriales. Y en medio está el conducto quilífero, que es el tejido linfoide. Entonces es un vaso linfático, ¿de acuerdo? Esa es la distribución que vamos a tener, y por cualquiera de estas dos vías, ya sea en una de la parte arterial o venosa, o también aquí del conducto quilífero o del vaso linfático, se absorben los nutrientes. Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces déjenme ver que alguien quiere entrar a la clase. Ahora, vamos a ver aquí lo de la célula, que es la célula funcional, que es el enterocito. Y bueno, todos los enterocitos forman un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Aquí, toda esta distribución, hablando histológicamente. Y aquí está nuestro enterocito, ¿no? Está bien contento, bien sonriente, bien Felipe y con tenis, ¿no? Nuestro enterocito tiene su núcleo, obviamente, tiene muchas mitocondrias, lo vamos a ver. Y aquí está su look, su peinado así hacia arriba, que son las microvellosidades, ¿sí? Y entonces esto nos va a dar superficie de contacto, aumenta la superficie de contacto para la absorción de los nutrimentos que vamos a ver. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver precisamente lo de la digestión y la absorción intestinal. Aquí en esta diapositiva, bueno, está un poquito cargada de texto, pero es realmente lo que les he mencionado anteriormente, que ahí a nivel de intestino delgado, en el duodeno, pues se va a llevar la mayor cantidad de absorción de nutrientes, pero va a seguir continuando con la digestión y va a recibir secreción del páncreas y secreción del hígado, así como de la vesícula biliar. Entonces vamos a ir con la absorción, o vamos a ver los mecanismos por el cual todavía se sigue escindiendo, o molecularmente hablando, haciendo secciones, ¿sí? O cortando todavía estos nutrientes para llevarlas a su mínima expresión. Entonces, si hablamos de carbohidratos, pues llevarlos a disacáridos, o sea, 2 moléculas de sacáridos, y después monosacáridos. Y los lípidos, ácidos grasos. Hay ácidos grasos de cadena larga y de cadena corta. Ahorita lo vamos a ver. Y en el caso de las proteínas,
como ya vimos, bueno, ya se vienen escindiendo y se convirtieron en péptidos, recuérdenlo, en el estómago se convirtieron en péptidos, y estos péptidos se van a convertir en tripéptidos, dipéptidos, o sea, en 2 moléculas, y en monopéptidos, ¿no? Que ya serían los aminoácidos como tal para poder ser absorbidos. Entonces, eso es lo que nos menciona la diapositiva y lo que se ha venido mencionando. Entonces, vamos a ver ahorita cómo se lleva a cabo todo ese proceso. Igual, les pongo esta imagen porque tienen que recordarlo así, como está aquí, la importancia que tiene este duodeno y esta estructura, porque tiene contacto con, recuerden que hablamos de glándulas u órganos accesorios, ¿no? Entonces ya tiene contacto con órganos accesorios como el páncreas, como el hígado, ¿no? Y como la vesícula biliar. Entonces, decir accesorios no es que le quitemos importancia, simplemente es mencionar que tiene contacto con otros órganos de vital importancia. Y entonces vamos a ver aquí en esta aproximación. Estamos a nivel, recuerden aquí, del intestino delgado, del duodeno, aquí en esta área, ¿sí? Fíjense, en esta curvatura, ¿sí? Del duodeno. Y entonces, ahí vamos a ver cómo se va a cabo la digestión y la absorción de los hidratos de carbono. Recuerden ustedes que nosotros vamos a ingerir precisamente los hidratos de carbono en forma de almidón o de polisacáridos, o sea, de cadenas largas, como pueden ver en la imagen, son cadenas muy, muy largas, que cada cadena, o sea, cada molécula de estas pues, son glucosas, ¿no? O puede ser monosacáridos, vamos a ver ahorita, puede ser ¿cómo se llama? Sacarosa, lactosa. Entonces, de tal manera, vamos a ingerir cereales, ¿no? Los cereales son los carbohidratos, como por ejemplo, pues sí, ¿cómo se llama su nombre? Cereales, por ejemplo, bolillo, tortilla, arroz, todos esos cereales que tenemos de la alimentación son almidones, ¿sí? Por ejemplo, también aquí entran los tubérculos, papas, camote, todo eso. Y obviamente también lo que conocemos como los cereales que son ya industrializados, ¿no? También aquí entran. Y entonces son cadenas largas, son almidones, también se conoce con su nombre, y son polisacáridos. Esos polisacáridos, ya lo platicamos cuando entran a la boca, cuando estamos masticando. La ptialina es una enzima que se encuentra en la saliva, en la boca, o en la cavidad oral, es una alfa-amilasa y va a hidrolizar enlaces alfa 1,4. Ahí va a actuar y va a romper de tal manera que este polisacárido es escindido, es hidrolizado, es cortado y vamos a obtener ahora, oligosacáridos, o sea, cadenas más cortas de este almidón, ¿sí? De todas maneras siguen siendo cadenas largas, pero ya no tanto como al inicio, ya es más corta. Y este oligosacárido se va precisamente aquí en este recuadro, estamos representando a la parte que tiene que ver con el duodeno, donde estamos platicando que va a recibir absorción, secreción del páncreas, como ven en la imagen, ¿sí? Va a recibir aquí amilasa pancreática, vamos a hablar más adelante de esas enzimas, pero aquí recuerden ustedes, entonces vamos a recibir secreción del páncreas, en este caso, amilasa pancreática, para seguir escindiendo al oligosacárido, al almidón que está llegando todavía aquí al duodeno. Lo escinde, lo parte por efecto de esta enzima amilasa, ¿sí? Y entonces obtenemos disacáridos. Estos disacáridos, precisamente como dice su nombre, son 2 sacáridos, o sea, 2 monosacáridos. Son 2 moléculas de monosacáridos unidas. Hasta aquí es la expresión que va a tener nuestro oligosacárido una vez que tuvo el efecto de la amilasa pancreática, ¿sí? Que a este nivel son oligosacáridos y que vienen de la boca, ¿sí? Porque la tialina hidrolizó ya a este polisacárido. Entonces ya tenemos disacáridos y los disacáridos van a ser todavía escindidos o van a cortar este enlace, ¿sí? Las enzimas que se encuentran aquí en las microvellosidades de mi enterocito, para que entonces ya tengan la absorción de este monosacárido, o sea, la expresión mínima del disacárido es un monosacárido.
Este monosacárido, como ven aquí en la imagen, ya entró al enterocito, o sea, aquí adentro en el citoplasma, y va a pasar al sistema circulatorio a través de este enterocito y que va a tener contacto, como ven aquí, miren, está la distribución de los enterocitos en la microvellosidad, en la vellosidad, perdón. Y entonces ya este monosacárido va a pasar a la circulación, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más en detalle adelante. En el caso de los disacáridos que nosotros ingerimos como tal, aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a la sacarosa y a la lactosa. Son azúcares que nosotros obtenemos, ya sea de alimentos procesados, por ejemplo, el azúcar de la mesa que nosotros comemos, así para endulzar café o lo que ustedes quieran, bueno, ese es un alimento procesado. Entonces, ese es un disacárido, es la sacarosa, y entonces estas sacarosas, o también la lactosa, por ejemplo, cuando ingerimos leche o productos lácteos, ya son disacáridos, ya vienen así como tal. Entonces, estos ya no son procesados en la boca, porque la tialina, pues obviamente ya no tiene efecto. Ya esta sacarosa y lactosa ya no tienen estos enlaces alfa 1 a 4. Ya están hidrolizados, entonces ya no tiene efecto la tialina sobre la sacarosa o la lactosa, que ya son disacáridos, no son polisacáridos y tampoco son oligosacáridos, entonces entran directamente, se van hasta nuestro intestino delgado, y aquí en el intestino delgado, a nivel del enterocito, entonces va a actuar las enzimas que tiene nuestro enterocito para escindir o romper este enlace del disacárido. De hecho, pues obviamente la amilasa pancreática tampoco tiene efecto sobre el disacárido porque ya viene así como tal. Y entonces se puede absorber, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando nosotros ingerimos grandes cantidades de azúcares simples, ¿sí? Por ejemplo, de disacáridos, directamente se van hasta nuestro enterocito. Se absorben de inmediato, ya nada más aquí se desciende y es más fácil la absorción de estos disacáridos que la absorción de los polisacáridos o los almidones o cadenas largas, ¿sí? De glucosa, que al final de cuentas se convierte en glucosa todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos conviene más comer a nosotros para llevar incluso un gasto energético? Porque todo esto del proceso de la digestión de los almidones o los polisacáridos requiere de energía, o sea, todo este efecto de las enzimas que hemos estado hablando requiere de energía. Entonces tenemos más gasto de energía, ¿sí? Para procesar un cereal o un almidón o un polisacárido que un disacárido. Los disacáridos no, fíjense, no tenemos tanto gasto energético. Entonces conviene más desde ese punto de vista comer o ingerir cereales de cadena larga. De hecho, un cereal es un almidón, son cadenas largas de polisacáridos, que ingerir entonces disacáridos. Y hablando también desde el punto de vista del aumento de índice glicémico, o sea, de la cantidad de glucosa que se va a generar por la ingestión de estos alimentos a nivel del sistema circulatorio, pues conviene ingerir estos cereales de cadena larga porque su índice glicémico es menor, o sea, no va a subir la glucosa de inmediato o tan rápido como si nosotros ingiriéramos estos azúcares simples que también se conocen con este nombre. Aquí el punto es que normalmente los azúcares simples están presentes más en los alimentos industrializados y eso es lo que a veces nos puede generar problemas con respecto al metabolismo de la glucosa, ¿sí? O sea, ya problemas metabólicos si se abusa en la ingesta de estos alimentos. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien, ahora, fíjense, hicimos un acercamiento aquí de mi enterocito, bueno, un acercamiento y vamos para ver sus microvellosidades. Aquí están las prolongaciones citoplasmáticas. Ya en la luz intestinal ya vimos que ya actuó la amilasa pancreática y entonces ya tenemos a la sacarosa, a la maltosa y a la lactosa. Son disacáridos, tienen dos moléculas de monosacáridos. La sacarosa contiene fructosa y contiene glucosa, o sea, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa.
La maltosa contiene glucosa y glucosa, o sea, 2 moléculas de glucosa. Y la lactosa contiene galactosa y glucosa, ¿sí? Entonces, vean, todos los disacáridos contienen glucosa, glucosa, glucosa y glucosa. La diferencia es que la sacarosa contiene fructosa, ¿sí? La maltosa contiene otra molécula de glucosa y la lactosa contiene galactosa. Esa es la única diferencia. Entonces, digamos que de términos prácticos, lactosa, pues lácteos, ¿no? Leche, yogur, queso, todos los derivados. Aquí está. Lactosa, galactosa y glucosa. La maltosa, pues normalmente son el azúcar ya procesada, podemos ingerir. Por ejemplo, azúcar de caña y todo esto, glucosa y glucosa. Y la sacarosa contiene las frutas, por eso contienen fructosa. Las frutas contienen sacarosa, ¿sí? Que es un disacárido, y es fructosa y una molécula de glucosa. Bien, estos disacáridos deben ser escindidos, deben ser cortados en su enlace para que puedan ser absorbidos aquí, en el enterocito. Y entonces, como bien sabemos, entonces la sacarosa tiene una enzima para poder ser escindida. Y la sacarosa tiene una enzima que se llama sacarasa, ¿no? Ahí tiene su nombre. Sacarasa, asa, o sea, va a trabajar su sustrato es la sacarosa, y entonces la sacarasa escinde, aquí rompe a esta molécula y vamos a tener una molécula de fructosa y una molécula de glucosa que van a poder ser absorbidas ya, así como monosacárido. En el caso de la maltosa, pues existe la maltasa, ¿sí? Asa, ¿no? Es la enzima. Maltasa actúa sobre la maltosa. Y la lactasa actúa sobre la lactosa, ¿sí? Aquí es donde a veces, si no producimos o no tenemos problema con la producción de esta enzima lactasa, es cuando tenemos problemas para la absorción de la lactosa. Y entonces no se absorbe, no se escinde, no se rompe este enlace y la lactosa no puede ser absorbida, ¿no? O sea, no puede ser absorbida ni la galactosa o la glucosa, estos monosacáridos que la conforman. Y entonces es una molécula de alto peso molecular y puede generar problemas de diarrea, ¿sí? Cuando decimos que tenemos problemas de intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces tenemos que ingerir leche deslactosada. Cuando existen problemas precisamente de esta enzima, que sería lo más común, pero obviamente también podemos tener problemas, digo, no es tan común con la sacarasa y con la maltasa, pero lo que más actualmente se ve, pues son alteraciones aquí en la lactasa. Bien, bueno, una vez que entonces ya se escindieron estos disacáridos, los monosacáridos resultantes tienen que ser absorbidos. Entonces, en el caso de la fructosa, ¿sí? Se va a absorber aquí en las vellosidades a través de un receptor, ¿sí? O la expresión de un canal que es el GLUT5. El GLUT5 es una molécula que va a generar o va a permitir el paso de la fructosa a través de la membrana celular de mi enterocito, ¿sí? Y entonces pasa la fructosa, aquí están, vean, sigan, aquí está la fructosa que se generó de cuando se rompió la sacarosa. La fructosa entra a través del GLUT5 y el GLUT5 permite el paso hacia el citoplasma de mi enterocito. Esa fructosa, molecularmente, o bueno, a nivel ya metabólico, va a sufrir o va a generar una fosforilación. Y esta fosforilación va a provocar que esta fructosa, en su composición, se le agregue otro carbón, ¿sí? Porque recuerden que la fructosa es una pentosa, entonces, bueno, a través de esta fosforilación se genera glucosa. Y esta glucosa va a ser absorbida a nivel de la vellosidad, aquí del sistema circulatorio, ¿sí? Va a pasar a la circulación. Entonces, de este lado, recuerden que tenemos que nuestra membrana del enterocito tiene contacto con la circulación y de este lado las vellosidades tienen contacto con la luz intestinal. Y entonces esta fructosa a través del GLUT5, que se fosforila una vez dentro del citoplasma, que se convierte en glucosa, va a ser absorbida a nivel circulatorio.
¿Cómo se absorbe? A través, aquí tiene un asterisco, ¿no? A través de la difusión facilitada, o sea, va a pasar sin problema. No necesita energía, así como entró al citoplasma, pasa la circulación a través de la difusión facilitada. No hay ningún problema en ese aspecto. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con los demás? Por ejemplo, con la glucosa. Bueno, la glucosa tiene un cotransportador. Recuerden ustedes que cuando hablamos del sistema renal, ¿sí? A nivel de las células en el tubo contorneado proximal, había unos cotransportadores que tienen que ver con el sodio, ¿sí? Entonces, algo parecido sucede aquí. El sodio que hay aquí, que son electrolitos, tiene un cotransportador que es el SGLT1, ¿sí? Que es el cotransportador de sodio y de glucosa 1. ¿Qué quiere decir? Que este cotransportador entra en contacto con el sodio, ¿sí? Es un conducto, es un canal que va a permitir la entrada de sodio, pero a su vez, cuando entra el sodio, se jala la glucosa, ¿sí? Es decir, ven, te voy a dar un ray, vamos a pasar tú y yo, sodio y glucosa. Entonces, este cotransportador, así se llama cotransportador porque transporta sodio, pero a su vez, si deja entrar sodio, es con la glucosa, ¿sí? Deja pasar a los dos. Entonces, el SGLT1, que es el cotransportador de sodio y glucosa, permite precisamente la entrada de glucosa, y la glucosa así como tal, entra al citoplasma y se va a la circulación por una difusión facilitada, sin problema. ¿Y qué va a pasar con la galactosa? Pues lo mismo. El mismo cotransportador de sodio también permite la entrada de galactosa, ¿sí? Y esta galactosa va a generar, aquí, bueno, vamos a ver más adelante, esta galactosa va a entrar así como tal en la circulación. Y esta galactosa se va a ir al hígado y cuando pasa por el hígado, ahí se convierte en glucosa. Entonces, a final de cuentas, la misma expresión de todos esos monosacáridos que se están absorbiendo se van a convertir en glucosa para que las células del cuerpo, las células tisulares, la puedan absorber. Hay algunas células que no necesitan, por ejemplo, aquí ya en el sistema, en el cuerpo, o células tisulares, van a requerir de otros transportadores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hablamos de GLUT5, pero hay otros que van a tener GLUT3, GLUT4, GLUT1, o sea, diferentes. Es a nivel ya tisular, pero aquí, a nivel del intestino delgado, recuerden, necesitamos GLUT5 para la fructosa, el cotransportador SGLT1 para que se absorba sodio, que es un cotransportador, y a su vez glucosa, y también sodio con galactosa. Y de esta manera, entonces estaríamos absorbiendo a nivel del enterocito estos monosacáridos, ¿sí? Esos monosacáridos, fructosa, glucosa y galactosa, fueron obtenidos de escindir o cortar a los disacáridos a través de enzimas como la sacarasa, la maltasa y la lactasa, que están en las microvellosidades y que van a actuar sobre estos disacáridos que llegaron a la luz del intestino y que ya actuaron aquí las enzimas o la enzima amilasa pancreática y más arriba la amilasa salival, ¿de acuerdo? O la tialina, como vimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Profesor, GLUT5 entonces es un transportador nada más, ¿verdad? Sí, es ese exclusivo acá para la fructosa a nivel del intestino delgado, bueno, más específicos en el enterocito, ¿sí? O sea, el enterocito tiene GLUT5. El GLUT5 me sirve para que la fructosa pase, ¿sí? Es una proteína que entra aquí a la membrana y permite el paso de la fructosa, es como un canal y permite su absorción, ¿no? Que pase aquí, como dicen a ver si me pueden ver, aquí en el asterisco que puse en azul, por difusión facilitada, o sea, no necesitamos energía, nada más se hace un canal aquí y pasa la fructosa, pero esto es generado por el GLUT5. Hay diferentes tipos de GLUT, ¿sí? O sea, eso molecularmente hay diferentes y se encuentran en diferentes células. Aquí en el enterocito específicamente es el GLUT5, ¿no? Porque hay GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5,
han descubierto hasta el 7, pero esas se encuentran en otras células del cuerpo. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de las proteínas. Igual, más o menos es un proceso similar al que comentamos de los carbohidratos, ¿sí? Y entonces aquí las proteínas, como estamos viendo, también son cadenas largas, ¿sí? Recuerden que aquí estas proteínas también traen vitaminas, ¿no? De la B12, por ejemplo. Y entonces, recuerden que estas pasan, o sea, en la boca pues casi no se lleva ningún proceso para poder escindir o romper estas proteínas. La enzima que se encuentra ahí no es muy efectiva, no rompe tanto esos enlaces. Pero una vez que llega al estómago, recuerden que hablamos de la pepsina. La pepsina es el pepsinógeno activado, ¿sí? Recuerden que el pepsinógeno se activa por efecto del ácido clorhídrico. Escinde al pepsinógeno y lo corta esa cadena, la hace más corta y entonces ya obtenemos a la pepsina. Y la pepsina empieza a llevar hidrólisis de esas proteínas, de esas cadenas que nosotros ingerimos y entonces vamos a obtener péptidos, ¿no? Polipéptidos y también colágeno. Fíjense, también aquí empieza a haber ya colágeno que vamos a ocupar. Entonces, una vez que ya en el estómago empezaron a romperse o hidrolizar estos enlaces o estas cadenas de proteínas, van a llegar al intestino delgado. Entonces, a nivel del duodeno, aquí están ya polipéptidos y colágeno. Recuerden que va a recibir enzimas, o en este caso, simógenos, del páncreas. También ya lo vamos a ver. Estos simógenos aquí se activan, ¿sí? Y entonces esas enzimas que ya se activaron aquí en el duodeno van a actuar sobre los polipéptidos para generar rompimiento de esas cadenas polipeptídicas y obtener solamente péptidos, o sea, cadenas más cortas todavía. Y sigue habiendo colágeno, ¿sí? Esos péptidos pueden ser tripéptidos, dipéptidos o ya pueden ser aminoácidos, otro lo vamos a ver, y van a ser absorbidos aquí en el enterocito para que entonces puedan ser a su vez absorbidos hacia la circulación sanguínea. Entonces recuerden, aquí estamos recibiendo secreción del páncreas, son simógenos, no pueden ser activados antes porque si no lesionaría a mi propio páncreas y son activados estos simógenos aquí en el duodeno a través de la enterocinasa, es decir, mis enterocitos, fíjense la capacidad de trabajo que tienen los enterocitos, la vital importancia que tienen precisamente en la absorción y todavía en la digestión de los nutrientes. Entonces produce el enterocito una enzima que se llama enterocinasas o enterocinasa que van a activar a los simógenos que están llegando del páncreas. Y una vez que activa esos simógenos que son enzimas, esas enzimas van a actuar sobre los polipéptidos que estoy recibiendo de la ingesta, ¿sí? Y que ya fueron cortados aquí, esos péptidos, esas proteínas largas a través de la pepsina en el estómago. Y entonces, esos polipéptidos se convierten en péptidos que pueden ser tripéptidos, dipéptidos, perdón, como tal aminoácidos, y estos van a ser absorbidos aquí en el enterocito, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces aquí, vean, estos son los enterocitos, ¿sí? Estos están aquí a los lados. Esa es la luz de mi intestino delgado. Yo estoy recibiendo secreción o jugo pancreático. Mi secreción pancreática está llegando aquí. Y esa secreción pancreática o esos jugos pancreáticos tienen tripsinógeno, quimotripsinógeno, proleastasas, procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B, ¿sí? Todos estos son simógenos. La enterocinasa, que producen mis enterocitos, ¿sí? Van a ayudar a activar a estos simógenos. ¿Cómo ayudan? Actúan esta enterocinasa sobre el tripsinógeno. Vean, este tripsinógeno que está aquí es el simógeno, un simógeno de los que están llegando en la secreción pancreática, del jugo pancreático que llegó.
Entonces, la enterocinasa actúa sobre el tripsinógeno, lo escinde, lo rompe y lo convierte en tripsina. Y la tripsina, a su vez, va a actuar sobre las demás, ¿sí? Quimotripsinógeno lo escinde y lo convierte en quimotripsina. La proelastasa en elastasa. Y así, ¿no? La procarboxipeptidasa A en carboxipeptidasa A. Y en el caso de la B, pues en B, o sea, las está activando, ¿sí? Entonces es una reacción en cadena. La enterocinasa únicamente escinde el tripsinógeno y el tripsinógeno a su vez, que ya se convirtió en tripsina, empieza a escindir a todos los demás, ¿sale? Entonces ya está rompiendo los escinde y entonces los activa entonces a los simógenos y estas enzimas ya empiezan a trabajar precisamente sobre estas cadenas de péptidos o polipéptidos, ¿sí? Y entonces los empieza a hidrolizar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí me van siguiendo en este aspecto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿sí? Ya están aquí. ¿Ve? Dejen pasar un poquito para no perdernos en el mapa. O sea, lo estoy hablando a este nivel. Yo estoy hablando aquí de la enterocinasa. ¿Sí? Activo a los simógenos en el proceso que les acabo de explicar. Y entonces ya tengo enzimas. Y las enzimas ya están trabajando aquí sobre los polipéptidos. Y ya tengo péptidos. Esos tripéptidos y aminoácidos como tales son los que vamos a ver ya en la siguiente imagen, en la luz del tubo intestinal o en la luz del duodeno. Y aquí están, miren. Ya tengo escindidos estos polipéptidos en péptidos, y entonces pueden ser tripéptidos, o sea, 3 cadenas de péptidos, dipéptidos o 2 cadenas de péptidos, o pueden ya estar en aminoácidos como tal, ya sea, ya listos para ser absorbidos como monopéptidos, o sea, en su mínima expresión. Eso no es problema, porque ya como aminoácidos como tal, pueden ser absorbidos por difusión facilitada aquí, en el citoplasma de mis enterocitos, ¿de acuerdo? Y entonces ya por diferentes procesos aquí metabólicos, que todavía existen aquí péptidasas adentro del enterocito, fíjense, toda la chamba que se llama enterocito, vean toda la cantidad de mitocondrias que tiene, porque tiene mucho trabajo. Entonces, ya son absorbidos de esta manera, como monopéptidos, o sea, como ya en la mínima expresión, y van a pasar a la circulación, ¿de acuerdo? Entonces, con los aminoácidos como tal, esos monopéptidos en su mínima expresión no tienen problema, o sea, pasan de inmediato y ya son absorbidos a la circulación. Pero ¿qué pasa con los tripéptidos o los dipéptidos? Estos deben, obviamente, todavía ser escindidos, deben ser hidrolizados. Entonces, para poder ser hidrolizados, eso se lleva a cabo aquí, en el citoplasma del enterocito. Para que esos tripéptidos o dipéptidos puedan pasar, aquí vemos que todavía en las microvellosidades tenemos peptidasas o enzimas que van a hidrolizar a estos péptidos. Vean, aquí tenemos aminopolipeptidasas y dipeptidasas, o sea, enzimas que van a hidrolizar a los tripéptidos y a los dipéptidos, ¿de acuerdo? Aquí en las microvellosidades tenemos esto. Pero también tenemos todavía adentro del citoplasma, nuevamente enzimas para que puedan convertir estos dipéptidos y tripéptidos a aminoácidos. ¿Cómo se van a absorber estos tripéptidos y dipéptidos también? Tenemos hasta 7 mecanismos diferentes de absorción de de estos péptidos. ¿Sí? Uno de ellos es el transportador de péptido 1, que es PEP1. Aquí está. El PEP1 es una bomba aquí que necesita de los iones hidróneo. Recuerden que aquí tenemos iones hidróneo, ¿sí? Entonces, esto va a generar que este PEP1 que pueda permitir la entrada tanto de tripéptidos, de dipéptidos y de aminoácidos, ¿sí? Es decir, aquí afuera, en la luz intestinal, tenemos en las microvellosidades enzimas que van a seguir escindiendo a los tripéptidos y a los dipéptidos y los convierten en aminoácidos, ¿no? En monopéptidos y se absorben.
Pero hay algunas veces, o no todos los tripéptidos y dipéptidos son escindidos y pueden pasar así en esa forma a mi citoplasma. Aquí dentro del citoplasma todavía hay enzimas peptídicas que pueden escindir a esos tripéptidos y dipéptidos que pasaron a mi citoplasma del enterocito a través del PEP1 o también a través del intercambiador de sodio y de iones hidróneo, aquí en NHE. Estos dos, tanto el transportador y como el intercambiador, ¿sí?, trabajan para la absorción de tripéptidos y de dipéptidos. Los aminoácidos son monopéptidos como tal, pasan solitos, o sea, no hay problema, eso no necesitan de estos transportadores o esos intercambiadores, ¿de acuerdo? Entonces, simultáneamente se están escindiendo aquí en la luz intestinal los que todavía son tripéptidos y dipéptidos, perdón, pero también pueden pasar como tal en esta presentación, por decirlo así, al citoplasma de mi enterocito, pero el citoplasma de mi enterocito tiene todavía otras peptidasas citosólicas, precisamente porque están en el citosol, para convertirlos en monopéptidos. Y una vez que ya están en esta presentación de monopéptidos, pueden ser absorbidos a la circulación, ¿sí? Aquí donde está mi vellosidad, se absorben y ya pasan a la circulación. Lo hacen a través de difusión facilita, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta con respecto a las proteínas? No, profe. Ok, muy bien. Y aquí vamos a hablar ahora de los aminoácidos, ¿sí? Cómo se absorben, perdón, los lípidos, cómo se absorben los lípidos. Entonces, igual manera, nosotros tenemos ingesta de grasas de la alimentación y la manera en que vamos a ingerir las grasas es en forma de triglicéridos, que es lo más abundante, en forma de fosfolípidos o en forma de ésteres de colesterol. Pues es la forma en que nosotros podemos ingerir las grasas. Y estas grasas, bueno, ya vimos que también hay ciertas lipasas, o hay lipasas en la cavidad oral, en la saliva, en la secreción salival, pero no tienen mucho efecto. De tal manera que las grasas como tal pasan hasta el intestino delgado, ¿sí? Aquí en el duodeno estamos hablando. Y pasan de esta forma, ¿no? De triglicéridos, de fosfolípidos o en formas de ésteres de colesterol. Y ya vimos que aquí en el intestino delgado va a recibir secreciones o jugo pancreático. Este jugo pancreático contiene, ya vimos, contiene lipasa, contiene colesterol, éster hidrolasa, o sea, contiene enzimas. Recuerden que estas enzimas se activan aquí, en el intestino delgado. Y contiene fosfolipasa A2. Entonces, estas enzimas van a trabajar precisamente sobre triglicéridos, sobre fosfolípidos y sobre ésteres de colesterol para obtener entonces, al momento de irlas escindiendo, rompiendo, vamos a obtener ácidos grasos de cadenas cortas, que son menos de 10 carbonos. Cuando nosotros obtenemos ácidos grasos de cadena corta, que son menos de 10 carbonos, son solubles en agua. Eso no tienen problema, pueden pasar directamente al enterocito, porque son solubles en agua, ya que son ácidos grasos muy cortitos, son de cadena corta, menos de 10 carbonos. Pero en la hidrólisis o al escindir esas cadenas también de ácidos grasos, podemos obtener ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Estas cadenas largas son más de 12 carbonos y cuando son largos, cuando tienen más de 12 carbonos, entonces son insolubles en agua, ya se dificulta la absorción, ¿sí? Como ya vimos, cuando son solubles, que son menos de 10 carbonos, no hay problema, se absorben muy bien en el enterocito, pero el problema es cuando ya son ácidos grasos de cadena larga. Esos ácidos de cadena larga son insolubles en agua y entonces se requiere de otro proceso para poder ser absorbidos al enterocito, ¿sí? Ejemplos de esos son los monoglicéridos, ácidos grasos libres, el colesterol y los fosfolípidos, ¿sí? Para estos compuestos, que son
cadenas largas de ácidos grasos o ácidos grasos de cadenas largas, que son más de 12 carbonos, yo requiero generar que sean solubles en agua. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la emulsificación. Yo creo que ya han escuchado ustedes este término de emulsificación. La emulsificación la llevamos gracias a las sales biliares. ¿Sí? Las sales biliares vienen de aquí, bueno, se procesan desde el hígado y en conjunto con la vesícula biliar que aquí tenemos, bueno, se secretan aquí en la luz del intestino delgado las sales biliares. Entonces ya estamos recibiendo precisamente secreción del hígado y de la vesícula biliar aquí en el intestino delgado, y no solamente del páncreas, sino también ya del hígado y de la vesícula biliar. Y estas sales biliares van a llevar a cabo la emulsificación. La emulsificación es un proceso en el cual vamos a generar que esos ácidos grasos de cadena larga sean solubles en agua, porque por sí solos, así como están, no son solubles en agua. Y yo requiero que sean solubles en agua para poder ser absorbidos. Y entonces lo llevan a cabo a través de un proceso de emulsificación. La emulsificación que lleva a cabo las sales biliares en combinación con los ácidos grasos de cadena larga forman micelas, ¿sí? Las micelas es la forma en la cual van a ser solubles estos ácidos grasos de cadena larga en agua. ¿Y cómo se lleva a cabo? Pues vamos a verlo ahorita. Vean, aquí está mi enterocito. Aquí están las microvellosidades. Aquí está la luz intestinal. Y aquí están recibiendo mi luz intestinal, el duodeno, sales biliares a través de la ámpula de Vater, que yo les comenté. Ahí está recibiendo las sales biliares que vienen del hígado y de la vesícula biliar. Estas sales biliares van a entrar en contacto con los ácidos grasos de cadena larga y van a formar micelas, ¿sí? Aquí están, miren. Son moléculas que se van a posicionar alrededor del ácido graso de cadena larga. En medio tenemos el ácido graso de cadena larga y alrededor de este tenemos moléculas, ¿sí? Que son hidrofílicas en su exterior. Y entonces esto le da la posibilidad de ser soluble en agua. Esta composición se llama micela, es decir, la unión de una sal biliar, ¿sí? Que les quede muy claro, por favor, eso es importante. La unión de una sal biliar con un ácido graso forma una micela, y esta micela le da la propiedad a este ácido graso de ser soluble en agua. Entonces, ese es como un transportador, la ayuda a que se pueda transportar para poder ser absorbido aquí en las microvellosidades. Y entonces, cuando es absorbido, se absorbe en forma de monoglicérido, en forma de ácido graso libre, en forma de colesterol y en forma de fosfolípido. Esa es la forma en la que va a ingresar esos ácidos grasos de cadena larga. Todos esos son ácidos grasos de cadenas largas o de cadena larga al interior de mi enterocito. Entonces, todo este proceso que les estoy comentando de formar micelas, que la micela es el ácido graso en unión con la sal biliar, todo este proceso se llama emulsificación. Ese es el proceso de emulsificación. El proceso de emulsificación se lleva a cabo a través de las sales biliares que se unen al ácido graso para formar micelas, ¿sí? Y entonces es soluble en agua y se puede absorber este ácido graso en forma de, ya lo vimos, de cadena larga, que es monoglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol y fosfolípidos. Y entran aquí. Una vez que entran al enterocito, por diferentes procesos metabólicos que se van a cabo en el retículo endoplásmico rugoso y liso, se le agregan proteínas a estos ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Eso se llama reesterificados, o sea, una reesterificación, es decir, se le agregan proteínas.
Al agregarle proteínas a estos ácidos, ácidos grasos de cadena larga, perdón, se van a formar kilomicrones. O sea, los kilomicrones son ácidos grasos con proteínas. Y estas son moléculas muy grandes, de peso molecular muy elevado. Son muy pesados los kilomicrones. Y esta conjunción de proteínas con ácidos grasos van a formar lipoproteínas. Aquí está su nombre, lipo del ácido graso. Proteína porque se le agregaron proteínas. Y entonces al agregarle proteínas lo hacemos también hidrosoluble. ¿Para qué? Para que pueda ser absorbido. Entonces, pero aquí el detalle es que es un kilomicrón, ¿sí? Se llama kilomicrón, al final de cuentas, que es la unión de la proteína con el ácido graso de cadena larga, y es muy pesado y muy grande. Entonces, los kilomicrones son absorbidos en la linfa, ¿sí? En el tejido linfático, aquí está, en la linfa, en el conducto quilífero, ¿sí? Ese conducto quilífero es la linfa, es el tejido linfático, y se absorbe ahí porque los espacios que existen aquí en los capilares, tanto venosos como arteriales, no son tan grandes como para poder absorberlos. Estos espacios que se encuentran aquí en la parte arterial y venosa no pueden absorberlo, no caben los kilomicrones ahí, son muy grandes. Entonces, quien tiene espacios más grandes, precisamente es el conducto quilífero, o sea, la linfa. Tiene espacios más grandes donde sí, ahí sí cabe el kilomicrón, y el kilomicrón se absorbe aquí en la linfa, y la linfa ya lo lleva al hígado, y en el hígado ya se lleva otro proceso para estos kilomicrones, ¿de acuerdo? Y entonces, esta es la manera de la absorción de los ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena corta no hay problema. Recuerden que tienen menos, son cadenas de menos de 10 carbonos, entonces pasan por difusión simple sin problema, se absorben, ¿sí? Recuerden que en la membrana celular tenemos ácidos grasos, o sea, tenemos ahí fosfolípidos. Entonces, aquí no tiene problema, o sea, pasa sin ningún problema, aquí como Juan por su casa, ¿no? Sin problema pasa el ácido graso de cadena corta y se va a la circulación. Ese sí, como es una cadena corta, se puede absorber precisamente en la circulación venosa, ¿sí? Sin problema, ¿sí? Entonces, porque es un ácido graso de cadena corta. Entonces aquí también cabe mencionarles que todas las sustancias que entran al cuerpo, que son ácidos grasos de cadena corta, incluso algunas sustancias tóxicas, precisamente tienen ácidos grasos de cadena corta, pueden absorberse de inmediato y generarnos una toxicidad, porque se va a la circulación así, sin problema, pasa. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, cadena larga, ácidos grasos de cadena larga tienen este proceso de emulsificación, y la emulsificación se va a través de la producción de micelas. Y una micela es un ácido graso de cadena larga en unión con sales biliares que vienen del hígado y de la vesícula biliar, se absorben y llevan todo este proceso para producir en el citoplasma, en el retículo endoplásmico liso rugoso y aparato de Golgi, la producción de kilomicrones, que son moléculas muy grandes o muy pesadas y deben ser absorbidas en la linfa, a diferencia de la cadena corta del ácido graso que se absorbe aquí en la circulación venosa. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento? Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, no sé si aplique lo mismo, pero por ejemplo, ve que en los eritrocitos dijo que mientras más eritrocitos, más espesa la sangre. ¿Aquí pasa lo mismo con lipoproteínas? ¿O no cambia la composición de la linfa? Sí, claro. Entre más, si nosotros generamos o entre más sustratos, en este caso de kilomicrones, si nosotros ingerimos, es como una cadenita, si ingerimos grandes cantidades de ácidos grasos de cadena larga, o lo que conocemos como también grasas saturadas de los alimentos, estas grasas saturadas, que son cadenas largas,
van a ser absorbidas. Bueno, entre más ácidos grasos de cadenas largas o entre más grasas saturadas ingiramos, mayor cantidad de kilomicrones vamos a producir y mayor cantidad de esos kilomicrones se van a la linfa. Entonces, sí, la linfa puede tener gran cantidad de kilomicrones y precisamente tiene razón. Puede hacerse aquí dentro de la circulación linfática, se puede dificultar porque se vuelve más espesa, más pesada. Y entonces, esto, bueno, obviamente llega al hígado. Y al llegar al hígado, el hígado enzimáticamente tiene más trabajo todavía. Y entonces, al tener más trabajo, enzimáticamente estamos forzando a nuestro hígado. Y por consecuencia, esto puede generar alteraciones en la circulación linfática, y no solamente en la linfática, porque si ya pasa por el hígado, también recuerden que en el hígado, bueno, lo vamos a ver más adelante, al procesar estos kilomicrones, también los manda a la circulación, ¿sí? Los manda a la circulación sanguínea, y entonces también nuestra circulación sanguínea puede aumentar la densidad. Entonces la densidad puede estar aumentada tanto en la linfa como en la circulación sanguínea, cuando ya pasó por el hígado este kilomicrón. Si seguimos en ese proceso, pues obviamente vamos a tener problemas en el metabolismo de las grasas, ya podemos tener problemas de hipertrigliceridemia, ¿sí? Hipercolesterolemia, y esto puede generar procesos o alteraciones tanto en el hígado, o sea, llevarnos a un hígado graso porque está trabajando muy forzadamente nuestro hígado, pero también problemas circulatorios. Entonces, puede aumentar la densidad en la linfa, la densidad en la circulación y traernos todas las alteraciones que ya se pueden suscitar, ¿no? Placas de colesterol, ateromas y toda esta inflamación. Sí. ¿Tiene que ver con los cálculos o algo así? Bueno, la vesícula. Si hablamos de cálculos en la vesícula, estaremos hablando más bien de la calidad de la bilis, de las sales biliares, que eso lo vamos a ver más adelante. Los cálculos a nivel de la vesícula biliar o a nivel de los conductos, tiene que ver con la producción de bilis, que ahí dentro de la bilis, que lo vamos a ver más adelante, hay sales biliares. Entonces, ahí sería otro proceso. Si los cálculos biliares tienen que ver con la calidad de la bilis, lo vamos a ver. Y las sales biliares, ¿sí? Se pueden precipitar, las sales biliares se pueden juntar y formar piedras, ¿sí? Que sería diferente en un momento dado, si lo vemos con respecto a los kilomicrones nos estarían dando problemas en la circulación linfática, en la circulación sanguínea y en el hígado, ¿sí? Ahí forma placa de ateromas y todo esto. Y las sales biliares, la precipitación de estas o la calidad de la bilis que contiene sales biliares, nos estarán dando problemas a nivel de la vesícula, donde se pueden formar piedras o en los conductos biliares se puede precipitar y formar piedras, pero la naturaleza de esas piedras o de esos litos es aquí, en sales biliares, ¿sí? A diferencia de los kilomicrones, que la composición del kilomicrón es diferente a la sal biliar. Entonces, cuando hablamos de piedras en la vesícula o piedras en los conductos biliares, estaríamos hablando, refiriéndonos a la bilis. Y cuando hablamos de problemas con respecto a ateromas, a problemas de colesterol, triglicéridos elevados, estaríamos hablando de problemas en el parénquima del hígado, o sea, a través de los hepatocitos, o aquí en la linfa y en la circulación. ¿Sí? No sé si me voy a explicar con esto. Sí. Gracias por eso. ¿Sí? Ok. A lo mejor más adelante va a quedar más claro porque vamos a ver también lo que es la circulación enterohepática que tiene que ver con la bilis. ¿De acuerdo? Entonces también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esa es la imagen, ¿no? Que para que le siga quedando en la mente. Vean todo lo que está recibiendo aquí el duodeno, secreción del páncreas, secreción del hígado, ¿sí? Entonces, la importancia que tiene mantener bien este funcionamiento. Ok, bueno, déjame ver. Ya me cansé. Bueno, en esta imagen
es únicamente para que ustedes vean el proceso de digestión y de secreción que se lleva a cabo con esos colores, en esos puntos que ven de diferentes colores, que si se alcanzan a distinguir, son de color azul claro y azul oscuro. La digestión es en color azul oscuro y la secreción en color un azul más clarito. Donde se lleva a cabo. Entonces, como podemos ver, ven aquí en la parte del duodeno, es donde más se lleva a cabo todo este proceso de digestión, bueno, también el estómago como esto, pero todo el proceso de digestión, secreción, ¿sí? Que está recibiendo secreción de la vesícula biliar, del páncreas, y de absorción, que están representados por estas figuras que ustedes ven aquí, ¿sí? Y como gotas, se lleva a cabo en el duodeno. Vean, es muy... el trabajo que está llevándose a cabo en esta área o en esta porción del intestino delgado, que en el duodeno, es intensa, ¿no? Es muy laboriosa. Bien. Bueno, en esta imagen nada más para que ustedes vean todo lo que se está absorbiendo a nivel del duodeno. Bueno, aquí está recibiendo secreción del páncreas, secreción de la bilis, o bueno, de la vesícula biliar, como lo hemos estado mencionando. Como les comenté, en el estómago se absorbe alcohol. Vean, el alcohol sí se absorbe en el estómago y puede pasar a la circulación, ¿de acuerdo? Pero y agua también, aquí faltaría agua. Y en el duodeno todo esto, cloro, hierro, calcio, magnesio, zinc, glucosa, lo que acabamos de comentar con respecto a los macronutrientes, que son ya micronutrientes, ¿no? Glucosa, galactosa, fructosa, aminoácidos, vitamina C, tiamina, bueno, todo lo que tiene que ver con vitaminas hidrosolubles, vitaminas también que son liposolubles, ya vimos lo que tiene que ver con los ácidos grasos, las sales biliares, y todo esto pasa a la circulación, a excepción de lo que les comenté, colesterol o cadenas largas de ácidos grasos, y como las vitaminas que son hidrosolubles, pasan al sistema linfático, ¿sí? Y una vez que pasan al sistema linfático, una vez que pasan al sistema linfático, ¿sí? Pues ya pasan también al hígado, ¿sí? Entonces pasan por la circulación y bueno, pues tienen que pasar este proceso por el hígado. Entonces es más para que se den cuenta todo lo que se está absorbiendo. Y ya en lo que es el ilion, ¿sí? Y colon, pues ya es menos la absorción de ciertas sales biliares, sí, bueno, de sales biliares o electrolitos y de agua. Entonces, eso ya lo vamos a ver también en el colon, cómo se va este proceso. Esto es para que vean, pues todo lo que tiene que ver con el intestino delgado en cuanto a la absorción de sustancias. Y en la siguiente diapositiva, es lo que les comentaba, la absorción de agua, lo que estamos consumiendo de agua, 2.3 litros aproximadamente, bueno, haciendo un cálculo que lo que se absorbe, recuerden que hay pérdidas de líquidos, entonces si se recuperan estos líquidos, pues entonces pasan al intestino, ¿verdad? Jugos gástricos, recibe jugo intestinal, aquí está pasando, saliva, bilis, jugo pancreático, o sea, todas las secreciones que están recibiendo en el tubo digestivo, y todo lo que se reabsorbe o se absorbe. Se absorbe todo esto, de estas secreciones que se están recibiendo, se absorben 8.3 litros, ¿sí? En el intestino grueso se absorben otros 900 mililitros, de tal manera que de todo esto que se está recibiendo en el tubo digestivo, si todo lo sumamos, ¿de acuerdo? Únicamente se van a eliminar 100 mililitros a nivel de las heces cuando nosotros ya eliminamos en el intestino grueso, a través de las heces, únicamente 100 mililitros de todo lo que está recibiendo en mi intestino delgado. Ya, todo lo que está recibiendo va a reabsorber o va a absorber 8.3 litros, y luego a través del intestino grueso otros 900, de tal manera que lo mínimo que se elimina son 100 mililitros. Entonces, eso es para que se den cuenta de todo lo que el intestino delgado, en este caso, está recuperando, o sea, vuelve a reutilizarlo, trata de ser autosuficiente. Entonces, las pérdidas son mínimas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya hablamos también del equilibrio hidroelectrolítico, que hay pérdidas insensibles. Entonces, nosotros debemos recuperar a través de la hidratación todas esas pérdidas insensibles de agua. Ok. Y aquí, para mencionar que en esta imagen, esto lo pueden ver en 3 guerras, esta imagen también es muy didáctica.
es la representación de mi intestino delgado. Y cuando hay presencia ya del alimento, o sea, ya del quimo en el duodeno que hemos estado mencionando, también va a estimular la producción de una hormona que se llama colecistocinina, ¿sí? Esta colecistocinina se produce en las células Y, hay unas células Y en el yeyuno, ¿sí? O ahí en el intestino delgado, que son sensibles y se va a producir. ¿Para qué se produce la colecistocinina? Se va a producir para que por un lado estimule a la vesícula biliar, ¿sí? ¿Para qué va a producir, para qué la va a estimular a la vesícula? Pues la vesícula tiene bilis. Y recuerden que ahora que les acabo de mencionar, en la bilis hay sales biliares. Y las sales biliares las voy a utilizar para la emulsificación de grasas, ¿sí? Entonces, si hay presencia en el bolo, en el quimo de ácidos grasos, como ya lo vimos, de cadena corta, de cadena larga, sobre todo, entonces se estimula la producción de colecistocinina, estimulando las células Y, que se encuentran en el yeyuno. Y entonces, al estimular a las células Y, que producen colecistocinina, van a estimular a la vesícula biliar para que entonces vierta las sales biliares y se lleva a cabo el proceso de emulsificación. Pero también la colecistocinina va a estimular al páncreas para que el páncreas, a través de, bueno, secrete sus jugos pancreáticos y entonces también las enzimas que ya vimos trabajen o actúen como anteriormente lo mencionamos, ¿sí? Pero también la colecistocinina estimula el retraso del vaciamiento gástrico, o sea, esta colecistocinina va y manda un mensaje para que el estómago no se vacíe mientras se sigue llevando a cabo el proceso de digestión. Cuando ya se llevó a cabo el proceso de digestión ahí en el intestino delgado y ya se absorbieron los nutrientes y el quimo ya avanzó, porque recuerden que tiene movimientos peristálticos y ya avanzó y ya se vació ese intestino delgado, entonces sí, ya puede mandar el mensaje para que el estómago pueda mandar más quimo, ¿sí? Mientras no. Por eso es que cuando se secreta colecistocinina, el estómago no se vacía, se aumenta el tono del esfínter pilórico y no hay vaciamiento gástrico. Y por otro lado, también se estimula la producción de secretina. La secretina la producen las células S, que se encuentran ahí también en el intestino delgado, en duodeno, y se activan cuando existe un pH de 4.5 o menos. Recuerden que el quimo que está llegando tiene mucha acidez del ácido clorhídrico del estómago, ¿sí? Entonces, cuando llega con un pH pues ácido, y cuando llega y detecta las células S que son sensibles al pH y detecta que es menor de 4.5, entonces generan secretina. Y la secretina también retrasa el vaciamiento gástrico y a nivel del páncreas estimula que esos jugos pancreáticos que está secretando el páncreas sean ricos en bicarbonato. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo el páncreas produce bicarbonato para que no solamente el páncreas haga llegar jugos pancreáticos ricos en enzimas, sino también lleve bicarbonato para proteger al intestino y todo el conducto del páncreas, precisamente. Y la secretina estimula en la vesícula la secreción también de bicarbonato, o sea, la vesícula biliar no solamente va a secretar sus sales biliares, sino también bicarbonato para proteger y ayudar al intestino delgado a que no se lesione porque está llegando un quimo con un pH ácido, ¿sí? Entonces produce colecistocinina para la estimulación del páncreas y de la vesícula, que secreten sus secreciones, valga la redundancia, estimula el vaciamiento gástrico, y la secretina estimula el vaciamiento gástrico, pero tiene que ver con la producción o la secreción, mejor dicho, también de bicarbonatos, o sea, proteger a la mucosa intestinal. Ok, ¿tienen preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda?
No, No, profesor. profe. Muy bien. Y bueno, esto es prácticamente para ver la motilidad intestinal, ¿no? La motilidad de nuestro intestino delgado, cómo se van formando ondas segmentarias. Esta onda segmentaria consta de esto, miren, de disminuir el diámetro en un extremo de nuestro intestino y en el otro, digamos que en el extremo distal, perdón, proximal y distal, de tal manera que forman aquí como un globito. Este globito que está aquí genera que el bolo alimentario, perdón, el quimo que se encuentra aquí, dé oportunidad de absorberse. Aquí estarían todas las vellosidades, las microvellosidades, para absorber los nutrientes, como acabamos de mencionar. O sea, forma aquí, cierra en un extremo y cierra el otro, y esto permite que aquí se empiece a absorber nutrientes, ¿no? Aquí se empieza a absorber. De tal manera que esto permite precisamente que también en un momento dado, cuando se relaja un extremo, como vemos en la siguiente imagen, el bolo alimenticio pueda avanzar. Y cuando avanza el bolo alimenticio, esto lo conocemos como peristalsis, movimientos peristálticos. Entonces hay movimientos peristálticos y a su vez esos movimientos peristálticos generan ondas segmentarias para que se absorban los nutrientes o los nutrimentos. Esta longitud más o menos es de 1 a 4 centímetros, lo que se genera aquí en espacio para la absorción. Y el quimo va avanzando más o menos de 10 a 15 centímetros. Cada que se hace un movimiento intestinal o un movimiento peristáltico, se avanza de 10 a 15 centímetros, se queda ahí un ratito, más o menos. Recuerden que nuestra peristalsis puede variar, puede ser de 8 a 10 movimientos peristálticos por minuto, o sea que por lo menos ahí se estaría quedando aproximadamente de 5 a 10 segundos. Y entonces eso permite la absorción de nutrientes y que a su vez vaya avanzando para que lo que viene atrás precisamente genere que vaya empujando y vayamos eliminando lo que ya no necesitamos, y también estimulemos el vaciamiento gástrico, porque ahí también tenemos todavía quimo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se respecta a la motilidad intestinal. Y recuerden que pues esto es a cabo, o se lleva a cabo a través de la estimulación del músculo liso que tiene nuestro intestino delgado. Y este músculo liso está estimulado por el sistema nervioso parasimpático, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina, y entonces estimula su receptor y genera contracción y relajación. Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok, gracias. Entonces ahora, vean cómo se va a llevar también a cabo este proceso de comunicación para el vaciamiento o la motilidad intestinal. Pues se va a llevar a cabo de reflejos. Y este reflejo, como podemos ver aquí al inicio en el estómago, hay un reflejo gastrointestinal. Es decir, la presencia de alimento en el estómago estimula la motilidad intestinal. Si aquí hay quimo, ¿sí? Aquí está recibiendo el bolo alimenticio del estómago. Está trabajando el estómago. Bueno, le manda información al intestino delgado diciéndole: aquí tengo todavía quimo, estoy preparando quimo para mandártelo. Entonces, le está mandando este mensaje para que el intestino delgado como tal, el duodeno y todo esto, tengan movimientos peristálticos y se vacíe. Y se vacía porque le está mandando información del estómago, ¿sí? Si no hubiera nada en el estómago, pues no le manda esta información. Dice, bueno, no tengo nada, no hay problema, pero como aquí hay presencia ya de quimo, entonces le manda el mensaje para que se estimule la motilidad o el movimiento intestinal, esa peristalsis que estamos nombrando, para que se vacíe el intestino delgado. Y el intestino delgado tiene un reflejo que se llama intestino intestinal, que es la presencia de quimo en el intestino, aquí a nivel del duodeno, y entonces manda el mensaje a todo el resto del intestino delgado, todo su trayecto, al yeyuno, al ilion, para que también se empiecen a mover, y entonces empiecen a vaciarse y empiezan a tener un tránsito intestinal. De esa manera se están comunicando. Ya avanzó,
ya hubo un tránsito intestinal, está avanzando el quimo, y entonces el estómago se puede vaciar para mandarle más quimo al intestino delgado. Entonces tenemos el reflejo gastrointestinal, ¿sí? Tenemos el reflejo intestino-intestinal, y tenemos el reflejo gastroiliaco, como dice aquí su nombre, el estómago también le manda mensajes al ilion, aquí a nivel del esfínter iliocecal, aquí en contacto del intestino delgado con el grueso, para que este esfínter se relaje, y entonces lo que contiene el ilion pueda avanzar, pueda pasar al intestino delgado, y entonces aquí se vacía, y hay espacio para recibir lo que viene aquí atrás de quimo. Y entonces todo esto entra en coordinación para poder llevar a cabo toda la motilidad intestinal y llevar todo este proceso del tránsito intestinal, y entonces tengamos todos los procesos que hemos estado platicando. Esto se lleva a cabo a través del plexo entérico, que ya lo vimos, ¿sí? El plexo entérico, recuerden que es un plexo interno que está en la muscular, ¿sí? Del intestino, que es un reflejo corto, recuérdenlo, que ahí mismo, por la misma distensión de la luz del intestino, genera la contracción muscular, que son los plexos de Auerbach, y el otro plexo que ya les mencioné. Y el reflejo vago-vagal, ese es el que nosotros, recuerden que también lo integramos, que hay un sistema nervioso sensitivo parasimpático que lleva y sube la información también a nivel del bulbo y lo regresa. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos mecanismos de los cuales ya hablamos para que se pueda llevar a cabo todo este tránsito intestinal, toda esta motilidad intestinal de la que estoy mencionando. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí vamos a terminar lo que es intestino delgado. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario que me quieran hacer? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces, hasta aquí le dejamos. Ya, ahora sí que regresando de vacaciones, pues vemos lo que nos resta de que es intestino. Bueno, todavía nos falta porque tenemos que ver hígado, tenemos que ver páncreas y el intestino grueso, que ahorita, bueno, para darle continuidad. Y creo que ya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos con buen tiempo. Tenemos todavía el regreso de vacaciones, una semana más para terminar de ver esto, lo que es digestivo. Y pues bueno, ya vendría entonces el examen de tercer parcial. Recuerden su trabajo, por favor, su video, trabájenlo, tienen todo tiempo para detallarlo, que quede bien, y me lo entreguen en tiempo y forma. Y pues bueno, si no tienen otro comentario, pues no me queda más que desearles felices vacaciones, disfrútenlas en la medida de lo posible, cuídense mucho con lo de la pandemia, por favor, sigan las indicaciones, síganse manteniendo con la sana distancia, cubrebocas, lavado de manos, todo eso. Igual les deseo que pasen bien con su familia y que ustedes mismos, pues bueno, también con su ser interior tengan una feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Feliz Navidad. Gracias, igualmente, cuídense mucho. Nos vemos el próximo año. Bonitas fiestas. Gracias. Gracias, profe. Feliz Navidad. Gracias, Caro, cuídate mucho. Gracias, profe. Bonitas fiestas. Gracias, igualmente, Luz, cuídense. Igualmente. Gracias, profe. Feliz Navidad. Gracias, Aldo, cuídense. Nos vemos, profe. Que Adiós, pase buena Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias, cuídate tú también. Felices fiestas, profe. Muchas gracias, Ángel, cuídate, nos vemos, que estén bien.